Buenas tardes. Bueno, como les había prometido ayer en la publicación de Facebook, que iba a hacer un análisis y un resumen acerca del libro de Jeremy Rifkin, La sociedad de coste marginal cero. Este que está acá. Esta es la copia que tengo yo. Es editada por Paidós Estado y Sociedad. La tengo hace un par de años. La verdad que se los recomiendo para que lo consigan porque es un excelente libro. Eh, Vamos a un poco en líneas generales de qué es lo que se trata. Jeremy Rifkin, en este libro, lo que propone eh, como idea central es eh, analizar eh, una evolución de todo el sistema económico, productivo, energético en todo el mundo, que va a trascender tanto al capitalismo clásico como a su contraparte, que es el socialismo. Eh, lo interesante de este libro, que si bien es un texto académico, es de fácil lectura, no comete los errores que muchos textos académicos eh, realizan, de caer en demasiados tecnicismos, en utilizar un lenguaje demasiado críptico. No es un autor que escribe para otros autores. Está pensado para el público en general. Eh, como les dije, es de fácil lectura, es muy amena. eh, no, no comete excesos con los datos cuantitativos. Los sitúa en el lugar preciso. Cuando tiene que nombrar cifras estadísticas, ahí está. Quizás en determinada parte del libro donde ya se pone a analizar en detalle todo lo que ha sido el surgimiento de las tecnologías de información, las TICs, las grandes empresas informáticas como Google, Facebook y las distintas plataformas que ofrecen servicios a través de Internet. Ahí sí, por ahí es como que se torna un poco denso, pero es entendible porque es un tema que requeriría otro libro aparte. Yo creo que en eso Rifkin trató de resumir y acotar lo mejor que pudo. Eh, pero por ahí sí se torna un poquito denso. El resto del libro, como ya les digo, se hace muy rápido, muy ameno. Lo interesante es que hace una introducción bastante breve, pero muy precisa, de cómo vino evolucionando el sistema económico mundial desde el feudalismo, pasando por el surgimiento del capitalismo con todas las revoluciones industriales hasta llegar al día de hoy. Y la verdad que para tenerlo como referencia y aprender eh, qué es lo que ha ocurrido en los últimos 600, 700 años de historia, eh, es como, vale la pena tenerlo como un material de consulta. Eh, en eso, eh, en la parte de divulgación educativa, hay que sacar el sombrero a Rifkin. Después, por ahí una crítica que hago, hace mucho énfasis por ahí en el fin del capitalismo. El subtítulo del libro es El Internet de las Cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Esto que ha llevado, que después de la publicación de este libro, en muchas conferencias que él ha dado alrededor de Europa, desde el lado de la izquierda del progresismo lo han tomado como que tenemos un académico más que, bien, retomó nuestras banderas de que el capitalismo va a caer por sus propias contradicciones y toda ese dogma casi religioso que la izquierda desde Marx viene predicando. Pero yo creo que Rifkin es como que aprovecha la situación porque, claro, está bien, necesita público, necesita vender sus libros, está bien, es como que se ha un poco subido a esa ola, pero él no critica al capitalismo. No es alguien de la izquierda que quiere el fin del capitalismo. Él lo que dice justamente, se va a eclipsar el capitalismo. Con, o sea, se puede llegar a tener su relevancia en el mundo y va a evolucionar hacia una nueva forma de economía, pero que está basada en él.
no está basada en ideas contrarias al capitalismo. En muchas partes del libro dice, para realizar lo que yo creo, porque es una perspectiva hacia el futuro, que es lo que hace, se requiere justamente del capitalismo y del capitalismo de mercado, porque sin él esto no se puede lograr. Eh, y lo bueno que trata de ser bastante imparcial, perdón, en sus análisis, porque cuando tiene que criticar el capitalismo, lo critica, cuando tiene que criticar el socialismo, lo critica. Eh, en esa introducción histórica, voy a leer algunas partes, no quiero spoilear mucho el libro, ¿viste? Para que lo lean, pero rescaté unas cuantas cositas que las señalé acá en el libro que las prefiero compartírselas y leérselas textualmente. Por ejemplo, en la introducción histórica, Rifkin, eh, cuando tiene que describir cómo fue surgiendo el capitalismo con las distintas revoluciones industriales, cómo fue el mundo abandonando el feudalismo, llega a esta conclusión que dice, muchos historiadores, sin embargo, y teóricos de la economía, suelen pasar por alto que la economía capitalista no surgió de la economía feudal, sino de una economía de mercado protoindustrial que ya existía en gran parte de Europa y más adelante de Estados Unidos. Dice, para ser justos, debo reconocer, dice Rifkin, que tanto Adam Smith como Marx mencionan a la energía hidráulica y a la energía eólica en sus escritos, pero no les dan la relevancia ni la importancia que tomaron justamente en el proceso de la revolución industrial. Dice, por ejemplo, como otros intelectuales de la época, Marx tampoco distinguió la economía feudal de la economía medieval. Tampoco eh, Adam Smith, cuando explica la riqueza de las naciones, se detuvo a analizar cuáles fueron los mecanismos tecnológicos que permitieron llevar al surgimiento del capitalismo. Incluso, dice, ni Smith ni Marx parecieron entender que la revolución de la imprenta, la energía hidráulica, la energía eólica eran mutuamente indispensables y que juntas crearon una plataforma tecnológica de aplicación general que hizo posible un cambio de paradigma económico que transformó el panorama social y político europeo y que eso después se proyectó al resto del mundo. ¿Por qué? Sitúa en su análisis de introducción, hasta llegar a la idea madre del libro, esta distinción. ¿Por qué? Porque tanto la imprenta significa una revolución en las comunicaciones y en la difusión del conocimiento que hasta ese momento no había existido y se democratizó. Por supuesto, de acuerdo al contexto de la época, se democratizó la educación, el acceso a la información, el intercambio de información. Masas populares que hasta ese momento vivían sumidas en la ignorancia, eran totalmente analfabetos, gracias al invento de Gutenberg, pudieron educarse. La escuela pública pudo surgir gracias a la imprenta. La difusión de las nuevas ideas científicas se pudieron volver universales gracias a esta herramienta de comunicación. Y las dos matrices energéticas, la hidráulica y la eólica, que son renovables, hasta el día de hoy se consideran como renovables, fueron los que permitieron la revolución industrial. ¿Por qué hace esa introducción? Porque después, cuando empieza a analizar los cambios tecnológicos del hoy, también hace énfasis en una herramienta de difusión del conocimiento, la nueva imprenta del siglo XXI, aunque arrancó en el siglo XX, que es Internet, como plataforma. Internet hoy en día es lo que fue Gutenberg hace 300, 400 años. Y las energías renovables como un papel central en la aparición de lo que él denomina un nuevo paradigma que no derriba lo que está, sino que hace evolucionar al capitalismo e incluso en parte también a muchas ideas socialistas las hace evolucionar y las hace confluir hacia algo que lo llama procomún colaborativo. ¿De qué se trata este procomún colaborativo? Rifkin
lo que nos propone es que ya la lógica clásica del mercado de oferta y demanda, o la lógica socialista de un Estado benefactor que provee todos los bienes y servicios, ya quedó obsoleto. Y aparece una figura denominada prosumidor, es decir, uno es a la vez consumidor y productor de sus propios bienes y servicios. Plantea una democratización real, no en los papeles o en el discurso, de los medios y los modos de producción en cualquiera de los estadios de la economía, ya sea tanto en la actividad primaria como en la actividad de servicios, pasando por toda la cadena de valor intermedia. Rifkin, ¿qué es lo que nos propone? Bueno, ¿cómo se logra eso? Él describe, y bastante extenso, cómo fueron surgiendo a partir de la segunda revolución industrial todo lo que es la matriz de la industria del petróleo, cómo eso le dio poder a los estados, principalmente a las potencias. Y él define esto. Requirieron primero una ayuda del Estado, desde regulaciones libres, valga la contradicción, o sea, regulaciones flexibles para que pudieran realizar sus actividades, acceso a crédito, a financiamiento en las bolsas de comercio, incluso subsidios estatales. ¿Por qué? Porque la matriz del petróleo requería una integración vertical y enormes cantidades, hasta el día de hoy lo es, enormes cantidades de dinero y de recursos económicos y recursos humanos para poder siquiera ver si en determinada zona puede existir o no petróleo. Y muchas veces se invierten millones y millones de dólares para obtener resultados no para nada favorables. Dice, esa integración vertical, donde la industria, tomando la matriz energética del petróleo, requiere controlar todos los procesos, desde la extracción de la materia prima, su distribución, su procesamiento, hasta incluso la manera en que se realiza el marketing de venta, tiene que estar todo integrado verticalmente y controlado por una misma entidad económica, una misma empresa. Esto que dice Rifkin, esto que es lo que derivó en oligopolios y en algunos casos monopolios, a veces fomentados por el Estado, pero muchas veces también fomentados por el mercado, lo que contradecía la propia lógica del capitalismo, de decir libre juego de oferta y demanda. El monopolio y el oligopolio es contraria a la naturaleza del capitalismo. Rifkin se pregunta, entonces, ¿pero por qué ocurrió eso? Ocurrió más que nada porque el acceso y el desarrollo tecnológico no es hasta, digamos, mediados de la década del 70, estaba solo al alcance de estados poderosos, grandes instituciones académicas, las mejores universidades, y era como que existía una especie de oligarquía intelectual tecnológica, y aparte que requería demasiado dinero como para desarrollar esos programas. Hace mención también, piensen en cuánto invirtió el Estado estadounidense en desarrollar su programa nuclear, tanto para fines bélicos como para fines energéticos. Y hoy en día nos parecería que se gastaron pero una fortuna abismal. Pero es que en ese momento era la única manera de hacerlo. Y con esto que lleva de que hoy en día gracias a la difusión del conocimiento a través de Internet, que sería nuestro nuevo Gutenberg digital, esa producción de tecnología, de esa producción científica, está más al alcance de cada uno. Y realiza mucho, se basa mucho en un concepto que viene del lado de las ciencias de la computación, que es la famosa ley de Moore de los semiconductores. Les cuento, la ley de Moore, sin tratar de entrar en detalles muy específicos porque es bastante tediosa entenderla, ¿qué es lo que dice? La velocidad de cualquier procesador, de cualquier chip, se usaba en una computadora, en un teléfono, en un televisor, en el aparato electrónico que sea, duplica su capacidad, o sea, su potencia, en el tiempo, a la vez que reduce su costo.
¿Qué quiere decir? La computadora personal, que las primeras que llegaron al hogar, que desarrolladas por la empresa Compaq, el primer PC compatible lo desarrolló la empresa Compaq, costaba en 1980, 1981 alrededor de unos 2.500, 3.000 dólares. Y tenía una potencia de cálculo que hoy en día cualquier celular la pasa por arriba. Por 30 dólares. A eso es lo que va. Pero los que lo desarrollaron, las computadoras personales, eran conscientes de esta ley, que es una ley de, de la física propia del desarrollo de los microprocesadores, que decir, bueno, hoy cuesta esto, mañana va a costar menos y va a ser más potente. Incluso la ley de Moore se ha estudiado por ahí en algunos aspectos marginales en otros desarrollos científico-tecnológicos. Por ejemplo, no lo menciona Requiem, pero esto es una anécdota que les traigo a colación. En la década de los 70, un ingeniero de la NASA, Harry Stein, era uno de los encargados de diseñar el futuro programa del transbordador espacial, escribió un pequeño libro, no tendrá más de 100 páginas, donde él dice, bueno, la NASA con el gobierno estadounidense va a encargar este proyecto del transbordador espacial. Y creemos que nos va a tardar 15 años en desarrollarlo. Bueno, más o menos en eso hizo una proyección. Lo escribió en el año 70, año 80, 81 fue el primer vuelo del transbordador. Él dice, nos va a costar tanto, pero como la tecnología va a avanzar, cuando llegamos al año 2000, esto va a costar muchísimo menos. El kilo de flete espacial, el kilo de colocar cualquier cosa en el espacio, si hoy en día nos está costando entre 20.000 o 30.000 dólares, en el año 2000 va a costar centavos. Por supuesto que nada de eso ocurrió porque en el medio hubo cuestiones políticas, tanto en la era Reagan como en la era de Bush y un poco también en la administración Clinton, que le pusieron un freno. Le pusieron un freno ¿por qué? Porque chocaba contra los intereses, por supuesto, de las industrias clásicas, como es la industria del petróleo. A ver, y también entran en juego lo que es la industria automotriz por el transporte terrestre y demás. Si te sale más barato transportar cosas a través de un cohete en el espacio, es obvio que vas a abandonar los trenes de carga, los buques de carga, los camiones, etcétera. Y hay intereses detrás. Hay intereses no solo económicos, hay intereses políticos. Piensen lo que ocurre acá en Argentina. ¿Por qué en los 90 se destruyó la red ferroviaria y nunca más se pudo recuperar? ¿Por una cuestión ideológica política? En parte sí. Pero también, ¿por qué? Porque había que favorecer a otros sectores, tanto sindicales como empresariales, que estaban más ligados al transporte terrestre. El tren, en el caso argentino, por más tecnología que pongas, por más que traigas el mejor tren de levitación magnética, va siempre a competir contra esos intereses. Y esos intereses están siempre ligados a los gobiernos de turno, sin importar el palo ideológico partidario que tenga. Bueno, volvamos a Rescue. Esta sociedad de costo marginal cero, ¿qué es lo que implica? Basándose en la ley de Moore, si hoy en día tus costos para producir un determinado bien y servicio están, por ejemplo, en 100 dólares, con el tiempo esto va decreciendo en forma exponencial. Aplicando tecnología, va a llegar a un punto de que prácticamente vas a poder producir bienes y servicios en forma gratuita. Con lo que te lleva a un planteo. Si yo produzco algo, un bien y servicio en forma gratuita, no le puedo... ¿Con qué precio ¿con qué precio largo al mercado? Y estoy casi forzado a brindarlo como un servicio gratuito. O buscar otro tipo de financiamientos más ligados al mecenazgo, que es lo que está pasando hoy en día con las plataformas tipo Patreon, en donde, bueno, yo no te cobro un precio, no puedo poner un precio porque mi costo fue prácticamente nulo en términos materiales. Entonces, vos considerás cuánto vale, colabora con lo que puedas. Bueno, y eso es el entorno colaborativo. Pero no solo desde el individuo productor de un bien y servicio ante un mercado
con su oferta y demanda, sino también los entornos colaborativos que propone Rifkin, es decir, a ver, vos ya no producís los bienes y servicios como una isla encapsulada del resto del mundo, que era típico del esquema surgido a partir de la segunda revolución industrial a fines del siglo XIX con esa integración vertical. Cada empresa era un mundo aparte del resto. Ahora, vos estás desde inicio casi obligado a colaborar y a permitir que desde afuera colaboren en tus proyectos, porque por una cuestión de necesidad. Los cambios son muy rápidos y, como dice el viejo dicho popular, dos cabezas piensan más que uno. Y también eso me lleva a una reflexión. El que se corta solo pierde. Acá no es la competencia en un mercado perfecto, una competencia ideal, lo que te va a permitir desarrollarte en tu actividad particular, sino justamente de qué manera vos colaborás con el resto y de qué manera colaboran con vos. Pero no solo con empresas o con emprendimientos del mismo sector, sino quizás con otras que hasta hoy pensabas no tengo nada que ver. Y bueno, y después analiza las cuestiones tecnológicas que se necesitan. Como ya mencioné, es energías renovables, hace mucho énfasis a lo que se denomina el Internet de las Cosas, que es tratar de conectar a Internet para transmisión de datos en tiempo real la mayor cantidad de los objetos tecnológicos que uno utiliza, desde tu casa, tus electrodomésticos, incluso hasta se habla de ropa o vestimenta inteligente, en donde están continuamente intercambiando datos, donde eso puede llegar a servirte a vos mismo y al resto del mercado para ofrecerte nuevos productos y servicios. Y ojo, Rifkin es consciente de las consecuencias que están apareciendo hoy en día, es decir, bueno, pero todo ese caudal de información que uno, quiera o no, lo vuelca en esas grandes bases de datos. ¿Dónde queda la privacidad de cada uno? El derecho a que no lo anden utilizando para sus negocios, como ha ocurrido recientemente con la venta, ¿viste?, de los datos de usuarios de Facebook. Bueno, Rifkin hace una advertencia diciendo, ojo con esto. Y esto, ¿saben cuándo ocurre? Cuando las grandes empresas se empiezan a volver oligopolios o incluso monopolios, el Estado interviene a regular fuertemente sobre ellas, pero no rompen ese estado monopólico. No hacen nada por democratizar y cuidar la integridad de los datos individuales de cada usuario. Dice, ahí está. Entonces, ojo, fíjense justamente en qué plataformas están haciendo. ¿Por qué? Porque ella estaba viendo esa vinculación, esos vasos comunicantes entre las grandes empresas del rubro de las TIC con los gobiernos. ¿Por qué? Miren, cuando Estados Unidos trataron de lanzar la ley SOPA para tratar de realizar una literal censura en Internet, los principales interesados en que esa censura se legislara eran Google y Facebook. Pero, ¿por qué? Porque de esa manera ellos se prevenían que no surgieran competencias, aunque sean chicos, mucho más chicos que ellos, y que todo el mundo sí o sí tuviera que recaer en ellos. Era como decirte, te vamos a censurar siempre y cuando vos no seas nuestro usuario. Bueno, si sos nuestro usuario, estás protegido, porque hasta incluso la ley te va a proteger, pero tenés que estar con nosotros. Esto es un poco como la lógica de Henry Ford, decir, vos elegí el color auto que quieras siempre que sea negro. Bueno. También Rifkin pone mucho énfasis a la utilización de las tecnologías para los ámbitos educativos.
donde la educación virtual, la educación remota, es la que va a permitir justamente generar ese espíritu de prosumidor, de emprendedor digital en cada uno de nosotros, y en donde cada individuo va a ser una empresa, no en potencia, una empresa hecha y derecha, en donde va a, a tener la potencialidad de generar bienes y servicios a la par que los grandes como Google o YouTube. A ver, piensen esto. Si yo quisiera realizar una plataforma para distribuir videos, contenidos audiovisuales, no necesariamente necesito a Google y a YouTube. Tranquilamente, con un mínimo de equipo, puedo tener un servidor en mi propia casa y a un costo bastante accesible. Hoy en día, a comparación de lo que ocurría en los 80 y los 90, con menos de $1000 uno puede acceder a una computadora con una potencia que hasta hace 20 años atrás uno creía que era de ciencia ficción. Entonces, está lo mismo publicar un libro. Publicar un libro ya no se requiere de una gran editorial, de grandes imprentas. Simplemente sentate en tu computadora, agarrá cualquier procesador de texto, escribí tu libro, lo podés maquetar y diagramar en tu computadora, lo subís y lo vendés en forma electrónica. Por supuesto, el costo cero, o prácticamente cero, más allá del tiempo que te llevó en escribir el libro, y está la pauta. Un libro como este, si vamos en promedio, debe andar unos $25-30, en cualquiera de las cualquier librería, tanto virtual como física, pero su copia electrónica no debe pasar los $10, es mucho menor. Así que bueno, espero que les haya gustado el resumen. No quiero hacerlo más largo porque hay un montón de cosas, viste, que por ahí, viste, se quedaron en el tintero, pero si no tendríamos que estar hablando 4 horas. Es un libro bastante amplio, tiene unas 400 páginas alrededor. La verdad que se los recomiendo. Nos invita un poco a soñar, viste, en un nuevo paradigma de cómo producir los bienes y servicios, en donde justamente la colaboración importa más que la competencia. Y aparte incluso, Rifkin muchas veces dice, en el modelo del procomún colaborativo pueden llegar a ocurrir cosas bastante curiosas, en donde tu más férreo competidor quizás esté colaborando con vos en brindarte en algún recurso intangible, que puede ser por transferencia de conocimiento, know-how, o liberando alguna patente, para que vos produzcas un producto o servicio en donde por ahí le va a ser la competencia, pero él se beneficia porque va a decir, pero lo hizo gracias a mí. O sea, y por decir, uy, pará, ya no me conviene producir ese bien o servicio, sí, por ahí me conviene producir las herramientas adecuadas para que surjan esos productos, bienes y servicios. Y ahí está el tema de la interconexión. Y también, donde hace una gran descripción extensa, es aplicar a todos los órdenes de la economía, la producción de energía, de alimentos, de la educación, el trabajo, etcétera, los esquemas open source. Piensen, investiguen un poco cómo se fabrican los sistemas operativos basados en la distribución GNU Linux, y van a ver de que en teoría no hay guita. Cualquiera, más allá de poder decir usuario, necesito un sistema operativo para mi computadora, lo descargo, lo bajo, lo instalo, no tengo que pagarle nada a nadie, no tengo que andar lidiando con licencias, ni metiéndome en buscando una copia pirata,
ir reventando en la cabeza, ¿viste? Porque por ahí no funciona, los parches, bueno, los activadores, lo que sea. Simplemente yo esto, lo instalo y anda, funciona. Y en muchas versiones se adapta al hardware que vos tenés. Te sirve para recuperar equipos viejos. Decís, bueno, pero ¿cómo lo hicieron? Y es que ellos también te invitan, si tenés algo de idea de programación o alguna actividad relacionada con la informática, porque hay gente que por ahí hasta se colabora escribiendo el manual del usuario o traduciendo al idioma, un idioma que no está. Por ahí no, solo está traducido al inglés, al francés y al castellano, pero no está traducido, por ejemplo, al portugués. Bueno, entra alguien de habla portuguesa y dice, bueno, yo quiero colaborar con este proyecto GNU Linux, no entiendo nada de programación, pero me voy a tomar el trabajito de traducir su manual. Ya eso es una forma de colaborar. Y eso contribuye a hacer un producto o un servicio mucho mejor. Y uno dice, ¿y cómo se financian? Bueno, ahí entra el tema del mecenazgo, porque todos, absolutamente todos los que están metidos dentro del mundo open source, siempre te van a poner en sus sitios web el botoncito de donación vía PayPal, vía Patreon o cualquiera de las plataformas de intercambio de dinero digital, incluso en algunos casos criptomonedas. O sea, de alguna forma, es como decir, de alguna forma nos vamos a bancar. Esto es realmente por el amor al arte. Y también ese es el mundo que se plantea. Ya si la vida va a tener un costo cercano a cero, desde producir los alimentos, tu energía, vas a lograr un autosustento, realmente sí, no es que se va a terminar el trabajo, las actividades y demás, sino se van a realizar, pero por otros motivos, quizás por otros motivos más ligados a lo trascendente y a lo espiritual, dice, o a la cuestión artística. Y nos lleva también a una reflexión que Rifkin la menciona, aunque trata de no meterse porque, bueno, él trabaja mucho dentro de la Unión Europea y tanto de un lado como del otro del espectro político europeo pueden llegar a bajar la persiana, que es el tema de cuál sería el futuro de las democracias en este esquema colaborativo. Esto va a requerir de gobiernos mucho más transparentes. O sea, los políticos no van a poder tener rehenes a los pueblos, pero ¿por qué? Porque la toma de decisiones de cualquier cosa va a residir en cada uno de los individuos. Es más, algunos autores que analizan la obra de Rifkin, muy sutilmente se tratan de comentar diciendo, bueno, esto más que el fin del capitalismo sería, o el eclipse del capitalismo, es el fin y el ocaso de la política como tal. O sea, la política de partidos políticos, de una lucha por el poder y los votos y demás, porque la sociedad ya los consideraría irrelevantes u obsoletos. O sea, es como decir, no los necesitamos, no queremos que se vayan todos, literalmente no los necesitamos. No se necesita de una clase política para la administración de un Estado, porque justamente este Estado con todos sus miembros, tanto ciudadanos como empresas, instituciones, tienen la capacidad de autogestionarse y autorregularse por sí mismos. Por eso, bueno, los invito a adquirirlo, el libro de Rifkin, y es también una buena oportunidad, ¿viste?, de ocupar el tiempo en esta cuarentena. Bueno, nos estaremos viendo mañana en un nuevo video, nos encontramos hasta ahora. Los que lo vayan a ver después por Facebook, suscríbanse ahí en la campanita, dejen algún comentario también, tanto acá por Facebook como en YouTube, que en un ratito lo voy a subir. Y bueno, nos estamos viendo mañana con, bueno, analizando otros temas o quizás por ahí también algún comentario editorial. Y si tienen alguna sugerencia para que comente o analice algún libro que haya leído o no, es como les dije anteriormente, estoy abierto, ¿viste?, para el título que ustedes consideren que sería interesante de que lo analice. Bueno, nos estamos viendo. Hasta mañana.